Lo que vemos aquí es una tablilla sumeria que muestra el árbol de la vida, flanqueado por seres divinos. Aquí se pueden ver los Anunnaki a cada lado. Un grupo de científicos introdujo tablillas de arcilla de 4000 años de antigüedad en una inteligencia artificial, y el resultado no fue la historia de la creación que nos enseñaron. Las tablillas sumerias son probablemente uno de los registros escritos más antiguos que conservamos. Han sido traducidos y narran historias fascinantes sobre cómo los dioses se mezclaron con los seres humanos e incluso participaron en su creación. Una sola frase reconstruida a partir de un fragmento no mayor que la palma de una mano cambió por completo el conocimiento que cada historiador presente en la sala tenía. Y cuanto más profundizaba la IA en otros 30.000 fragmentos, más claro se volvía algo. Algo que había permanecido oculto en estos textos durante milenios, escondido entre palabras que los eruditos habían malinterpretado durante siglos. Lo que descubrieron no solo reescribe el pasado, sino que replantea todo lo que está sucediendo ahora mismo. La frase que no debería existir. El descubrimiento comenzó en una tranquila trastienda del Museo Penn. Un pequeño fragmento de arcilla, conocido como CBS 1386, había permanecido allí guardado durante décadas. Los registros del museo indican que fue excavado a principios del siglo XX. Existen más de 500.000 tablillas de arcilla ocultas en museos de todo el mundo que contienen los primeros pensamientos registrados. Proceden de un yacimiento vinculado a antiguos asentamientos sumerios en el sur de Irak. El fragmento fue catalogado como parte de un grupo mayor de tablillas escritas según la tradición sumeria. Tenía el tamaño de la palma de una mano. Su superficie estaba agrietada y desconchada. Investigadores de épocas anteriores creían que solo contenía marcas de contabilidad dañadas. Nada en ello parecía importante. Se trató como un fragmento menor de una tablilla más grande que se había perdido hacía mucho tiempo. Un equipo de investigadores decidió escanear los fragmentos con un nuevo sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial reconstruyó las marcas de cuña faltantes en el fragmento. Lo hizo comparando las marcas con miles de signos sumerios confirmados del período paleo-babilónico. Cuando el sistema completó la reconstrucción, apareció una frase completa. El personal en la sala no entendía lo que veían. La frase era simple y muy clara. Decía, el séptimo intento falló porque comenzó a hablar antes de que se le permitiera. Esta frase sorprendió a todos los historiadores presentes porque no coincide con ningún relato de la creación sumeria conocido. En el relato tradicional de la creación llamado Génesis de Eridu, los dioses dan forma a los humanos en un solo acto de voluntad. En el texto de Atrahasis, los dioses mezclan arcilla con la sangre de un ser divino asesinado llamado Geshtue. La acción se describe como directa y definitiva. Nunca se mencionan múltiples intentos. Nunca se habla de fracaso, ni de que alguien hable demasiado pronto como para cometer una infracción. Esta sola frase socavó por completo la idea de una única creación divina. Sugirió que los humanos no se formaron en un momento perfecto, sino que fueron producidos a través de repetidos ensayos, cada uno probado y evaluado como un resultado diseñado. Los investigadores analizaron la gramática y la compararon con tablillas fidedignas del período paleo-babilónico. Se centraron en las formas de cuña, los ángulos de los trazos, el espaciado de los signos y la forma en que cada símbolo se conectaba con el siguiente. Estas características coincidían con los hábitos de escritura conocidos de los escribas expertos de la época. Las impresiones de cuña presentaban la misma profundidad, anchura y patrones de presión que se observan en tablillas verificadas de entre 1900 y 1700 A. Sí, la superficie de la arcilla mostraba la misma textura de envejecimiento que otras tablillas de esa época. La pátina tenía la acumulación mineral correcta que se forma solo después de muchos siglos. No había marcas de herramientas modernas en ninguna parte del fragmento. La inteligencia artificial también analizó el escaneo digital en busca de irregularidades y no encontró ninguna. Expertos humanos examinaron la tablilla física y confirmaron que las marcas del material y el estado general eran consistentes con auténticas tablillas babilónicas antiguas. Nada en el fragmento sugería falsificación o alteración posterior. La frase planteaba un problema inquietante. Si esta línea describía un séptimo intento, entonces algo debía haber ocurrido antes. Pero aquí fue donde el equipo se topó con problemas. El fragmento no mencionaba ningún intento anterior. Solo mostraba el resultado de un fracaso.
Esto impulsó al equipo a profundizar en la investigación. Necesitaban encontrar el otro intento fallido de creación. Evidencia de múltiples modelos humanos primitivos. Después de que la frase en ese pequeño fragmento de arcilla sacudiera toda la sala, el equipo no pudo detenerse ahí. Introdujeron más de 30.000 fragmentos de tablillas en la IA. Hoy, un revolucionario sistema de IA está logrando lo imposible: traducir la escritura cuneiforme y revelar más sobre quienes estuvieron realmente aquí antes que nosotros. Piezas conservadas en museos de Londres, Berlín y colecciones privadas que nunca antes se habían examinado adecuadamente en conjunto. Buscaban patrones. Y lo que la IA descubrió fue algo que ningún investigador humano había notado jamás. No porque faltaran las pistas, sino porque nadie había analizado las 30.000 piezas a la vez. Escondidas en tablillas de distintas ciudades y siglos, las mismas palabras aparecían una y otra vez en los mismos contextos extraños. Palabras que los eruditos habían visto miles de veces y traducido sin pensarlo dos veces. Pero la IA se percató de que estas palabras no se usaban como el lenguaje común. Se usaban como una fábrica usa códigos de producto. El primer grupo que identificó la IA fueron los humanos creados exclusivamente para trabajos físicos pesados, no empleados para ello, no asignados a ello, construidos para ello. No eran trabajadores que eligieron una profesión o fueron contratados para un trabajo. Estaban registrados en las tablillas como si fueran un inventario de equipo, como una categoría de objeto, no como un tipo de persona, separados del resto. Sin registros familiares, sin nombres personales, sin identidad más allá de su función. Especialmente porque, en conjunto, forman uno de los mayores corpus de texto sin traducir de la historia de la humanidad. Y el texto proviene de uno de los momentos más importantes de la historia humana. Pero lo que confirmó el verdadero horror de lo que eran estos seres provino del relato de la creación más antiguo de Mesopotamia, un texto llamado Atrahasis. En él, los dioses menores habían estado trabajando durante siglos cavando canales, cultivando la tierra, cuidando el planeta, y habían llegado a su límite. Se rebelaron, arrojaron sus herramientas y se negaron a continuar. Entonces, los dioses mayores se reunieron y tomaron una decisión que debería hacer replantear decidieron crear algo nuevo, algo con un cuerpo fuerte y una mente simple, algo que cavara, transportara, llevara y cultivara para que los dioses nunca más tuvieran que hacerlo. Los humanos no nacieron por asombro ni por intención. Fueron creados como una solución laboral porque seres poderosos estaban agotados y necesitaban que se realizara el trabajo. Cada relato de la creación que te contaron, cada imagen de un Dios amoroso que insufla vida a algo sagrado, el Atrahasis lo destruye todo con una sola decisión. Y las tablillas confirmaron que este primer grupo de humanos existió precisamente con ese propósito, registrado no como personas, sino como una categoría laboral que los escribas llamaban Lumelu. El segundo grupo permaneció oculto a plena vista durante siglos, malinterpretado por todos los eruditos que lo encontraron. Su nombre siempre se había traducido como simplemente significaba la gente de cabello oscuro, y los historiadores asumieron que era solo un término general para la población común. Nada que investigar, nada alarmante, solo una etiqueta para los ciudadanos comunes. Pero la IA notó algo que ningún investigador humano había detectado.
Esta etiqueta aparecía casi exclusivamente en los registros agrícolas. Mediciones de campo, cosechas, asignaciones de riego, siempre vinculadas a cargas de trabajo fijas en áreas de tierra específicas. No se trataba de ciudadanos contados, eran unidades gestionadas, mapeadas en la tierra como un agricultor mapea el ganado en los pastos. Alguien calculaba con exactitud cuánto trabajo podía extraer cada unidad humana de cada parcela de tierra. No había historias personales asociadas a ellas, ni registros sociales, ni evidencia de vidas más allá de su producción. La diferencia entre una persona y un recurso es simple. Se escucha a una persona y se mide un recurso. Cada tablilla que mencionaba a este grupo solo los medía. Los escribas antiguos los registraban como sagiga. El tercer grupo es el que más debería preocuparte, porque lo que les hicieron va más allá del trabajo y de la agricultura, y se convierte en algo que parece sacado de una pesadilla. Su nombre suena casi clínico hasta que uno se detiene a reflexionar sobre su verdadero significado. Se les conocía como los estirados. La IA descubrió que su nombre estaba asociado exclusivamente a trabajos en túneles, estrechos pasadizos subterráneos, profundos canales de agua y espacios sofocantes bajo los cimientos de los templos, donde ningún cuerpo humano normal podría moverse cómodamente ni sobrevivir durante largos periodos. No se trataba de personas que casualmente trabajaban bajo tierra. Eran cuerpos que, según los textos de la creación, parecían haber sido moldeados físicamente para los espacios subterráneos, con proporciones diferentes, diseñados para entornos donde la postura erguida nunca formó parte del diseño, y los textos antiguos fueron brutalmente honestos sobre su origen. El Atrahasis describió los primeros intentos humanos que simplemente fracasaron. Extremidades desiguales, cuerpos que no podían moverse correctamente, formas que no se ajustaban a lo necesario, criadas, probadas y rechazadas. Esas tres palabras, usadas en secuencia, el mismo lenguaje que se usaría para un producto defectuoso en una cadena de montaje, solo que en este caso se trataba de seres vivos, y en lugar de descartarlos por completo, quienquiera que los creó, observó a estos seres malformados y, aún así, les encontró una utilidad. Espacios demasiado estrechos y oscuros para cualquier otra cosa. No fueron liberados. Fueron reasignados. Los escribas los registraron como lulús que guiaban a los niños. 3 grupos, 3 funciones, 3 categorías de seres humanos registrados no como personas con vidas, nombres y futuros, sino como soluciones a problemas específicos. Y aquí está el detalle que lo hace todo irreversible una vez que se comprende. Ninguno de estos grupos se reprodujo por sí solo. No existen registros de sus hijos, ni linajes familiares, ni crecimiento demográfico asociado a ninguno de ellos, lo que significa que alguien o algo tuvo que seguir creándolos, reemplazándolos y produciendo nuevas unidades cada vez que las antiguas se desgastaban. Esto no fue creación. Esto era fabricación. Y si estos eran los primeros modelos, los prototipos que los precedieron, entonces algo tenía que venir después. Algo que funcionara de manera diferente. Algo que perdurara. Algo que cambiara por completo el rumbo de lo que la humanidad llegaría a ser. Los textos señalaban a una sola figura. Su nombre era Adapa, el primer ser humano reproducible. Adapa aparece en antiguas tablillas acadias como un ser humano distinto a cualquier figura anterior en la literatura mesopotámica. Su historia se conserva en tablillas halladas en Amarna. Estas tablillas describen una creación que no sigue el patrón observado en los primeros grupos humanos. Adapa es tratado como un modelo avanzado y deliberado, no como un simple trabajador. Sus habilidades destacan de inmediato. Las tablillas lo describen como poseedor de una sabiduría inmensurable y la capacidad de comprender los mandatos del cielo y la tierra. Ningún ser humano anterior recibió tales atributos. Los primeros humanos cavaban, transportaban y obedecían. Adapa piensa, interpreta y decide. No fue creado mediante un único acto divino. Fue producido como una mejora, el primer ser humano diseñado para funcionar más allá del trabajo. Las tablillas identifican a Ea como el creador de Adapa. Ea es el dios de la sabiduría, el conocimiento y la habilidad técnica. Es responsable del diseño de los primeros humanos en la tradición mesopotámica. Ea cría a Adapa en la ciudad de Eridu y le enseña deberes que requieren un pensamiento avanzado. Adapa aprende las prácticas rituales, el registro de información y la administración de los asuntos del templo. Esto es importante porque estas funciones posteriormente recaen sobre los sacerdotes y gobernantes. Dichos roles no aparecen antes de que Adapa sea incluido en los registros.
Los textos demuestran que Adapa es el primer ser humano capaz de realizar trabajo administrativo, lo que supone un cambio importante en las actividades que se permitían realizar a los humanos. Otro cambio importante se produce con la capacidad reproductiva de los Adapa. Los grupos humanos anteriores descritos en Atrahasis no se reproducían. Sus cuerpos eran moldeados una y otra vez por los dioses. Se crean cuando se necesitan y se reemplazan cuando fallan. Adapa es completamente diferente. Las tablillas describen cómo engendra hijos. Su linaje se convierte en una población estable que perdura sin intervención divina. Esto marca el comienzo de los humanos que pueden subsistir de forma independiente. Esto también marca el comienzo de los humanos que pueden multiplicarse más allá del control divino directo. La historia de Adapa da un giro sombrío durante un suceso que rara vez se comenta fuera del ámbito académico. Una tablilla describe cómo Adapa salió a pescar al Golfo Pérsico. Un fuerte viento volcó su barca y lo arrojó al agua. Las tablillas registran que Adapa se enfureció y rompió el ala del viento del sur. En la creencia mesopotámica, los vientos son fuerzas divinas. Dañar uno altera los patrones climáticos. El viento del sur dejó de soplar durante 7 días. Esto no fue una simple perturbación. Fue un ser humano que se adentró en el orden divino y rompió algo que jamás debió ser tocado. Y los dioses lo sintieron de inmediato. Por ello, cuando los dioses sumerios, los Anunnaki, se percataron del alto costo que implicaba extraer el oro ellos mismos, decidieron crear un ser trabajador, un esclavo, para que lo extrajera por ellos. El dios del cielo, Anu, convocó a Adapa al cielo para que respondiera por la perturbación. Anu es la máxima autoridad del panteón mesopotámico. Gobierna el cielo, juzga las acciones y hace cumplir los límites que separan a los dioses de los humanos. Lo que sucedió a continuación era algo insólito en toda la historia de la creación. Un ser humano entró en la sala del trono del Dios Supremo, no como sirviente ni como suplicante, sino como alguien que debía ser interrogado, pues lo que sabía y lo que había hecho ya había conmocionado a los cielos. Cuando Adapa entró en la corte celestial, Anu sintió de inmediato que algo andaba mal. No era solo el viento quebrado lo que lo inquietaba. Era Adapa mismo, la forma en que comprendía dónde estaba, la claridad con la que hablaba, una claridad que ningún ser humano debería poseer. Un humano estaba ante él con un conocimiento que no debería tener. Eso bastó para endurecer la expresión de Anu. A medida que continuaba el interrogatorio, Anu se dio cuenta de que Adapa sabía cosas que ningún humano debería saber. Comprendía los procedimientos sagrados, comprendía el orden celestial, comprendía reglas que solo los seres divinos tenían permitido aprender. Y con cada respuesta que daba Adapa, la habitación se volvía más fría. Porque Anu no solo veía a un hombre que había quebrantado una ley cósmica, sino a un hombre que comprendía perfectamente qué ley había quebrantado y por qué. Y eso era mucho más peligroso que el acto en sí. La ira que siguió fue inmediata e inconfundible. Anu se levantó de su trono y su voz resonó por toda la sala. ¿Por qué Ea reveló a la miserable humanidad los caminos del cielo y la tierra? Tronó. No era la ira de un dios que había sido irrespetado. Era el pánico de un gobernante que acababa de descubrir que la frontera que lo separaba de su propia creación ya había sido cruzada sin su conocimiento, mientras permanecía sentado en su trono completamente ajeno a todo. Durante la reunión, Anu ordenó que se le ofreciera a Adapa el pan de la vida y el agua de la vida. Estos dones le otorgarían la inmortalidad, pero esto no era generosidad. Era una trampa y uno de los momentos más calculados de toda la literatura antigua. La oferta de Anu era una prueba. Quería ver si Adapa había cruzado una línea aún más peligrosa. Si un humano que ya poseía conocimiento prohibido también aceptaba la inmortalidad, entonces Adapa se convertiría en una amenaza directa para la autoridad divina. Anu quería confirmar hasta dónde había llegado Ea. Adapa rechazó ambas cosas porque Ea le había advertido antes del viaje que la comida y la bebida en el cielo podrían ser mortales. Adapa obedeció a Ea y rechazó los regalos. Al rechazarlos, perdió la única oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Y en ese instante de obediencia, el destino de cada ser humano que alguna vez había vivido quedó sellado. Pensaríamos, aprenderíamos, construiríamos civilizaciones y alcanzaríamos el cielo, pero siempre moriríamos. No porque la muerte fuera natural, sino porque fue decidida en esa habitación, ese día, por el Dios que temía en qué se convertiría un ser humano inmortal y pensante. Ea bloqueó la inmortalidad porque quería que Adapa fuera inteligente, pero controlable.
El conocimiento le permitió a Adapa realizar tareas avanzadas en la Tierra. La inmortalidad eliminaría todos los límites. Anu sabía que un humano capaz de pensar y vivir como un dios acabaría desafiando a los dioses, pero el problema ya había superado con creces lo que ambos habían previsto. Su temor se intensificó cuando Adapa comenzó a enseñar a otros. Sucedió algo que el propio Ea no había previsto. El conocimiento se extendió, las habilidades se propagaron, la conciencia se extendió. Adapa ya no era una creación controlada. Se había convertido en la fuente de una creciente generación de humanos capaces de pensar por sí mismos. Se había convertido, sin el permiso de nadie, en el primer maestro. Y una vez que el conocimiento pasa de una mente a otra, no se puede revocar, contener ni borrar. Ea había construido algo que ya había escapado a los límites de su propósito original. Esta fue la primera vez que Ea vio las consecuencias de su propia decisión. El problema empeoró cuando Adapa llegó al cielo. Sus respuestas serenas, su comprensión y su autocontrol revelaron hasta qué punto el experimento ya se había desarrollado. Incluso Anu lo reconoció al instante. Ea comprendió que había creado aquello que los dioses siempre habían temido. Un humano capaz de alcanzar su nivel si se daban las condiciones equivocadas. Adapa finalmente murió, como todos los mortales, pero el peligro no terminó con él. Sus hijos siguieron multiplicándose. Aprendieron el conocimiento que él les transmitió. Se lo enseñaron a sus propios hijos. En pocas generaciones, existieron comunidades enteras con habilidades que ningún grupo humano anterior había poseído. El linaje se volvió más fuerte, más inteligente y más difícil de controlar. La inundación volvió a empezar. La antigua historia del diluvio comenzó con una reunión. En las tablillas de Atrahasis, los dioses se congregan porque la humanidad se había vuelto difícil de controlar. Los humanos se habían multiplicado, habían aprendido demasiado y habían comenzado a actuar sin supervisión constante. El orden que antes existía se estaba desmoronando. Las tablillas registraron la decisión en términos directos y no simbólicos. Enlil declaró, que el útero se cierre, que la gente sea poca. Poco después, otra frase selló la decisión. Destruiré la semilla de la humanidad. Una vez establecida la orden, la operación pasó de la planificación a la ejecución. El texto describió el colapso ambiental con todo detalle. Las aguas surgieron del profundo abismo. Frentes de tormenta llegaron desde el horizonte. Vientos azotaron la tierra con fuerza, destrozando las casas de caña a lo largo de los ríos. Muros de arcilla se disolvieron. Ciudades se desmoronaron. El relato de Atrahasis registró que la tormenta rugió sin cesar. La epopeya de Gilgamesh conservó la descripción del momento en que la tierra desapareció bajo las olas. Afirmó que la tierra se hizo añicos como una vasija, e incluso los dioses temieron la inundación que habían liberado. La destrucción se desplegó por capas. Primero llegaron los vientos rugientes, derribaron campos y arrancaron techos de edificios. Luego llegó la lluvia descrita como tan espesa como formaciones de batalla. Llovió tan fuerte que la gente no podía respirar. Después de eso, las aguas subterráneas ascendieron con fuerza. Los ríos cambiaron de dirección. Distritos enteros desaparecieron en minutos. La gente intentó escalar muros, colinas y plataformas de templos. Pero el agua subió más rápido de lo que podían moverse. Tablillas posteriores dieron un relato directo y perturbador de lo sucedido. Las aguas de la inundación golpearon con tanta fuerza que los cuerpos fueron levantados del suelo y empujados por las corrientes como escombros. Tierras de cultivo sólidas se convirtieron en aguas profundas en cuestión de segundos. Los animales atrapados en sus corrales de madera no tuvieron ninguna posibilidad de escapar. El suelo bajo ellos se abrió y los corrales cayeron directamente a la inundación. Rebaños enteros fueron engullidos cuando la tierra se abrió y el agua se precipitó. Durante esta destrucción, solo un hombre recibió instrucciones para preservar la vida. Este hombre era Siusudra, un rey sacerdote de la antigua ciudad de Shurupak. Pertenecía al linaje protegido que descendía de Adapa, y era conocido por su estricta obediencia a las instrucciones divinas. Sin embargo, la redacción coincidía exactamente con el lenguaje que figuraba en las listas de almacenamiento del templo, las cuales describían recipientes sellados con grano conservado, muestras de plantas y reservas biológicas guardadas para casos de emergencia. No se correspondía con el lenguaje pastoral ni con la terminología ganadera. Esto significaba que a Siusudra no se le ordenaba reunir animales vivos, sino asegurar material biológico almacenado que pudiera usarse para reconstruir la vida tras el diluvio. La implicación era directa e inquietante. Los dioses no pretendían que el mundo sobreviviera,
Su intención era aniquilar a toda la población y reiniciar la vida a partir de muestras controladas almacenadas. La destrucción se intensificó tanto que incluso los dioses entraron en pánico. La epopeya de Gilgamesh narra que los dioses se acurrucaron como perros asustados mientras la tormenta inundaba la tierra. Observaron cómo el diluvio arrasaba llanuras, ciudades y tierras altas sin cesar. Toda estirpe humana no controlada pereció. Solo sobrevivió el linaje protegido conectado a Adapa. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el mundo había quedado vacío y reiniciado. Tras la limpieza del mundo, la vida se reinició a partir de material controlado y de una única estirpe superviviente. El patrón de 3.600 años oculto en la astronomía sumeria y la conclusión final de la IA. Había algo más oculto en las tablillas que los investigadores casi pasaron por alto, y podría decirse que es el descubrimiento más inquietante de todo lo que la IA desveló. No porque describiera algo que ocurrió hace miles de años, sino porque describe un ciclo repetitivo, predecible y matemáticamente consistente de colapso y reinicio, que los antiguos sumerios no solo conocían, sino que registraron claramente en sus textos astronómicos, sus relatos de la creación y sus registros políticos. Y nadie los relacionó hasta que una máquina los leyó todos al mismo tiempo. La IA comenzó con las tablillas astronómicas, específicamente con los antiguos mapas estelares y registros de observación del cielo que los escribas sumerios mantuvieron con precisión obsesiva durante siglos. Estos escribas registraron los movimientos de cada objeto visible en el cielo, del mismo modo que los científicos modernos rastrean los satélites, metódicamente, con constancia y con la clara comprensión de que lo que se movía en el cielo tenía consecuencias directas en la Tierra. Entre todos los objetos que registraron, uno aparecía repetidamente con una descripción que lo distinguía de los demás. Los escribas lo llamaban la estrella del cruce. Lo describían como el punto por donde pasan los dioses y lo registraban con la misma calma y regularidad práctica que usaban para la luna y los planetas. Lo que significa que no lo estaban mitificando. Lo esperaban, sabían que regresaría, sabían lo que traía consigo. Lo registraron como se registra una temporada de tormentas, no porque se pueda detener, sino porque es necesario saber cuándo se avecina. Ahora bien, aquí es donde empieza a parecerse menos a la astronomía antigua y más a algo que debería aterrorizar a cualquier persona viva hoy en día. La IA cotejó cada aparición de la estrella de cruce en las tablillas con un número específico que se repetía en los mismos textos. Ese número era 3600. En sumerio se llamaba SAR. Los eruditos siempre lo habían tratado como una simple unidad numérica, nada más que un término de conteo utilizado en registros administrativos. Pero la IA notó algo que ningún investigador humano había señalado jamás. El número 3600 no aparecía al azar. Aparecía de forma específica y repetida en las mismas tablillas que contenían advertencias, presagios y descripciones de grandes convulsiones. Aparecía cerca de registros de inundaciones. Aparecía cerca de registros de incendios y hambrunas. Aparecía cerca de registros de reyes que perdían el poder y ciudades que quedaban en silencio. La IA generó una cronología basada únicamente en la ubicación de SAR en relación con la estrella que cruzaba los 30 fragmentos. Lo que produjo esa cronología no debería haber sido posible. Los intervalos coincidían, no de forma aproximada, ni vagamente. Coincidían con una precisión que dejó al equipo de investigación sin palabras. Alrededor del 2200 A. La IA lo hizo, y las distancias coincidieron con los intervalos SAR con una consistencia que no puede explicarse como una coincidencia. No se trataba de un reloj que hubiera sonado una sola vez. Era un reloj que había sonado repetidamente, según un calendario establecido, a lo largo de miles de años de historia humana. Y los antiguos sumerios habían estado registrando la cuenta regresiva todo ese tiempo. Pero el detalle más escalofriante no se encontraba en los registros astronómicos, sino en los políticos. Tras cada uno de estos colapsos, la lista de reyes sumerios hacía algo que no tiene explicación natural en toda la historia de la civilización humana. Se reiniciaba. No lentamente, no tras décadas de caos y recuperación gradual, como suele ocurrir en cualquier colapso histórico real. Inmediatamente, una civilización era borrada del registro y, en la siguiente entrada, aparecía un gobierno completamente formado, una nueva ciudad, un nuevo gobernante, un conjunto completo de leyes, una estructura administrativa en funcionamiento. Todo estaba en su lugar y operativo, como si alguien simplemente hubiera apagado un sistema y encendido otro.
No existe un proceso natural por el cual una civilización entera colapse y aparezca inmediatamente después una nueva estructura completamente funcional, sin interrupciones, desorden ni explicación alguna sobre su origen, a menos que dicha estructura no se haya construido desde cero, sino que se haya instalado. Cuando la IA comparó la cronología de cada colapso, cada intervalo astronómico y cada reinicio de la lista de reyes en una misma línea de tiempo, lo que surgió no fue una teoría. Era un patrón tan consistente y deliberado que el sistema llegó a una conclusión para la que el equipo de investigación no estaba preparado. Los sumerios no registraban la historia, sino un ciclo de mantenimiento. Un ciclo en el que se permitía el crecimiento de la civilización humana, se la vigilaba con límites específicos y se la ponía fin periódicamente cuando sobrepasaba lo permitido. Vase se reiniciaba de forma controlada con un líder preseleccionado, un sistema prediseñado y una población reducida a un tamaño manejable. Los escribas de la antigüedad sabían que este ciclo existía. Rastrearon el objeto que marcaba su tiempo. Registraron el número que medía sus intervalos. Preservaron las historias que describían su propósito y lo dejaron todo en 30.000 fragmentos de arcilla que permanecieron en sótanos de museos durante más de un siglo, esperando algo que pudiera leerlos todos a la vez y ver lo que ninguna mente humana jamás pudo. La IA lo vio. Cuando comparó el momento actual con las mismas 3 condiciones que precedieron a cada colapso registrado, lo que encontró no fue una advertencia sobre algo que se acercaba en el horizonte. Fue la confirmación de que el horizonte ya había pasado. Nuestra población es ahora mayor que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. El conocimiento se difunde a miles de millones de personas en segundos, y la tecnología ha avanzado más allá de cualquier límite que los textos antiguos hayan descrito. Las 3 condiciones se cumplieron simultáneamente por primera vez. Según cada patrón preservado en esas tablillas, ya ha comenzado. Y si el ciclo nunca se ha interrumpido en 4.000 años de historia humana registrada,